La desinstalación de WordPress de un panel de hosting basado en cPanel de forma manual es un proceso muy sencillo si observas los pasos adecuados. Desinstalar manualmente WordPress conlleva dos tareas. Primera, eliminación de archivos y carpetas de la instalación que se realizó manualmente y segundo paso, eliminar la base de datos y el usuario de la base de datos. Para detectar una instalación que queramos eliminar manualmente, tenemos que ir al administrador de archivos del panel de hosting. Una vez dentro del administrador de archivos del panel de hosting, tenemos que ir a la carpeta principal del usuario, que es siempre public.html, y dentro de esta carpeta será donde tendremos todas las instalaciones, sea una instalación o varias. En este caso tenemos aquí 3 instalaciones diferentes. Nosotros queremos eliminar una instalación que se ha instalado manualmente. Por ejemplo, esta que tenemos aquí, que se llama Intranet, y dentro de ella hay una instalación de WordPress. Siempre es recomendable, cuando se va a eliminar una instalación, no cuesta nada hacer una copia de seguridad primero y descargarla al ordenador, por si acaso futuramente necesitamos volver a utilizar esa instalación que habíamos eliminado. Entonces, realizado ese proceso, lo siguiente y muy sencillo en el panel de hosting es averiguar primero qué usuario y qué base de datos utiliza esta instalación antes de eliminarla. ¿Por qué? Porque si tenemos varias bases de datos y primero borramos la carpeta de la instalación, es muy probable que luego no sepamos cuál es el usuario y la base de datos que utilizaba esta instalación. Por eso el proceso siempre debe ser primero deshacernos de la base de datos y del usuario de la base de datos y después de los archivos de la instalación. Para saber qué usuario y qué base de datos corresponden a esta instalación que vamos a eliminar, accedemos a la instalación, editamos el archivo wp-config.php, lo podemos editar con el editor de código. Una vez editado el archivo wp-config.php, que es donde se guardan, entre otros valores, los datos de la base de datos, vemos aquí que la base de datos es wseguro-pt1. Tanto el usuario como la base de datos tienen el mismo nombre, pt1. Entonces ya sabemos cuál es la base de datos y el usuario de la base de datos que tenemos que eliminar primero. Volvemos al panel de hosting y nos vamos al apartado de bases de datos. Aquí en el apartado de bases de datos accedemos a bases de datos MySQL y dentro de bases de datos MySQL podemos ver que tenemos varias bases de datos y varios usuarios de base de datos. Tenemos que eliminar el usuario de la base de datos y después la base de datos. Podemos hacerlo a la inversa, primero la base de datos y luego el usuario. El orden de factores en este caso no altera el resultado. Entonces vamos aquí abajo a usuarios actuales, sabemos que el usuario es pw1 porque lo habíamos visto en el archivo wp-config.php, hacemos clic en el texto eliminar, eliminamos el usuario, se ha eliminado, volvemos hacia atrás, vemos que el usuario ya no está y ahora solo nos queda la base de datos, que observamos que ha quedado huérfana de usuario. Está aquí la base de datos, pero no figura ningún dato de usuario porque lo hemos eliminado, con lo cual lo único que nos queda es eliminar la base de datos. Hacemos clic en eliminar, eliminar base de datos, volvemos y ahora vemos que ya no está ni la base de datos ni el usuario de la base de datos, con lo cual la primera parte, que era eliminar la base de datos y el usuario de la base de datos, manualmente lo hemos completado. Volvemos al administrador de archivos y ahora sí podemos ir a la carpeta anterior, que es public.html, seleccionar la carpeta de la instalación que queremos eliminar manualmente, hacer clic aquí en el botón superior eliminar, marcamos esta opción para que no vaya a la papelera. ¿Por qué? Porque si no la marcamos se va a borrar la instalación, pero va a seguir en el hosting ocupando espacio. Entonces vamos a marcar esta opción para que no ocupe espacio. Confirmamos la eliminación y ya ha desaparecido. Hemos eliminado manualmente una instalación de WordPress, eliminando primero la base de datos y el usuario de la base de datos y posteriormente los archivos. Con esto ha desaparecido cualquier referencia a esta instalación manual que teníamos de WordPress. Un proceso sencillo y rápido.